Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. El tema para esta noche: reconoce tus faltas, deja que Jesús te justifique. Ese es el tema para esta noche. Reconoce tus faltas, deja que Jesús te justifique. Amén. Porque solo Jesús nos puede justificar con su sangre preciosa de todo pecado, ¿sí? Así que dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. San Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Reconozca sus faltas, Jesús lo quiere perdonar, Jesús quiere justificarlo. Amén. Así que ese es el tema de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Damos lectura a la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste, descendiendo a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos al Señor para que Él nos dé la sabiduría para poder así compartir su palabra en esta noche. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por esta oportunidad de estar compartiendo tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que me dé la sabiduría para poder así explicar este mensaje precioso que tú tienes preparado para nosotros. Que todo lo que aquí se hable sean palabras de edificación, de aliento, de consuelo, de exhortación. Palabras que puedan llenar, Señor, aquel que anda vacío en su corazón, que anda en búsqueda, Señor, de algo que lo pueda tener por el momento entretenido, que le pueda hacer olvidar sus problemas, sus dificultades. Enseña al Espíritu Santo que no tiene dónde más ir a buscar más que en tu presencia, que solo en tu presencia podemos descansar de cualquier tempestad. Que sea tu Espíritu Santo el que pueda convencer de pecado, juicio y justicia. Que sea tu Espíritu Santo el que pueda fortalecer, que pueda levantar, que pueda guiar a aquel que anda reconocer, oiga bien, que somos necesitados, valga la redundancia o aunque se oiga monótono, pero necesitamos reconocer que tenemos necesidades. Necesitamos reconocer que estamos propensos a fallarle al Señor. Necesitamos reconocer que somos carne. Necesitamos reconocer que el Señor es el único que nos puede ayudar
con su poder, con su amor, con su misericordia, a salir de ese camino equivocado, a salir de ese camino de condenación o ese camino que muchas veces no nos llena o no nos da satisfacción en aquello que nosotros andamos buscando para tratar de tapar, de disimular, de recrear o de entretener todo aquello que nos está robando la paz, que nos está robando la tranquilidad, que nos está robando el gozo, que nos está robando ese deseo de seguir adelante. Ya sea cualquier dificultad que usted esté pasando, cualquier problema, cualquier prueba, cualquier enfermedad, cualquier problema familiar, matrimonial, laboral, cualquier cuestión. Hay tanta necesidad ahora en el mundo, pero lo más triste es que las personas no lo quieren reconocer. Lo más triste es que las personas no quieren buscar la ayuda del Señor. Lo más triste es que las personas no quieren poner sus necesidades en las manos de Jesús. Lo más triste es que las personas no hacen por buscar una ayuda espiritual. Buscan una ayuda material, buscan una ayuda terrenal, buscan una ayuda monetaria, buscan algo que los distraiga, algo que los pueda entretener, algo que les dé alegría, algo que les dé gozo, algo que los entretenga, que les dé en ese momento un lapso de emoción, un lapso de alegría, aunque sea instantánea, aunque sea efímera, aunque sea pasajera. Porque cuando ya regresamos de todas esas cosas que en el momento nos han causado alegría, cuando nosotros ya volvemos, ya nuestra mente a pensar, vuelve esa mente a pensar en todo aquello que nos está robando la tranquilidad, que nos está robando la paz. Entonces nosotros, cuando volvemos a pensar en todos aquellos problemas, se nos olvida todo aquello que nosotros hemos pasado en ese momento tratando de disfrutar, tratando de tapar, de maquillar aquella tristeza que embarga nuestros corazones. Porque atrás de una alegría efímera o pasajera, atrás de todo eso, hay algo triste, melancólico, trágico en nuestro corazón, que muchas veces ni nos damos cuenta. Hay un conflicto interno que hay en nuestro corazón, que tal vez viene de algún problema que estemos viviendo. Hay un conflicto interno que tal vez viene de algún problema que tuvimos en nuestra niñez, que tuvimos con nuestros padres, que tuvimos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar. Hay algo en nuestro corazón que nos hace y que nos impulsa a buscar la carne, esos deleites carnales, para tratar de disimular, de disfrazar esa tristeza que embarga nuestro corazón. Pero yo le quiero decir algo en esta noche, que es importante que nosotros reconozcamos nuestras necesidades. Es importante que reconozcamos que solo Jesús puede suplir todas nuestras necesidades, pero es de acorde a nuestras riquezas en Cristo Jesús. Es de acorde a nuestras riquezas, a nuestro acercamiento, quiere decir a esas riquezas espirituales, a ese acercamiento que nosotros tengamos a Jesús, ese acercamiento que nosotros tengamos a su palabra. Es necesario que nos acerquemos confiadamente al trono celestial y solo puede ser a través de Jesús. Vamos a estudiar aquí en esta noche cómo muchas veces nosotros no buscamos la respuesta o la ayuda necesaria porque andamos confundidos en muchas cosas. Y aquí podemos leer la palabra en el versículo 9, donde dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hay muchos que confiamos en nosotros mismos y nos creemos justos y menospreciamos a los demás. Creemos que somos más santos o más rectos o más perfectos que los demás. Y déjeme decirle que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos le fallamos al Señor de pensamiento, de palabras, por nuestras obras, por nuestra forma de hablar, de nuestra forma de caminar, nuestra forma de tomar decisiones, de hacer planes en nuestra vida. Le fallamos al Señor.
Es necesario que reconozcamos que le fallamos al Señor, que cometemos errores. No nos podemos creer más justos que los demás. La misma palabra lo dice, que no hay nadie que sea justo. El único que nos puede justificar se llama Jesucristo. El único que nos puede redimir se llama Jesús. Nos volvemos justificados a través de la sangre de Jesús. Pero siempre vamos a seguir cometiendo errores. Siempre vamos a seguir cometiendo pecados mientras estamos en este cuerpo corruptible. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, siempre vamos a seguir fallándole al Señor. Y por eso es necesario que le busquemos para que Él nos pueda perdonar y nos redima de todo pecado, para que Él nos pueda justificar, para acercarnos al Padre. El peor error que podemos cometer nosotros es empezar a criticar a aquel que anda caído, aquel que anda perdido, aquel que anda caminando diferente, aquel que anda en una dirección incorrecta. En lugar de ayudarle, en lugar de orar por él, en lugar de invitarle a los caminos del Señor, muchos nos ponemos a criticarlo, a juzgarlo, a señalarlo, a hacerlo pedazos. Nos gusta compararnos con aquel que anda mal para nosotros vernos mejor. Eso nos encanta, ver el error de los demás para que nosotros nos veamos o nos luzcamos. Muchos nos encanta lucirnos para que no se noten nuestros errores. Hablamos de los errores de los demás. Para que no se noten los errores o las cosas que nosotros andamos cometiendo, o las actitudes que todavía existen en nuestro corazón, que no hacemos por cambiarlas. Nos encanta hablar de aquel que se le nota que anda mal. ¿Para qué? Para tratar de tapar nuestros errores. Debemos de darle gracias al Señor, que no se nos olvide de dónde nos sacó, que no se nos olviden las sinvergüenzadas que antes hacíamos, que no se nos olviden las cosas que antes nosotros realizábamos en contra de la voluntad de Dios, en contra de los caminos del Señor, en contra de la voluntad de Dios. Aún así Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó y nos levantó y nos llamó, creyó en nosotros, nos redimió, nos sacudió ese polvo y nos dijo: levántate, yo voy contigo, yo te quiero ayudar, yo te quiero respaldar, yo te quiero motivar, yo te quiero guiar, yo te quiero encarrilar sobre ese camino correcto que debes de seguir en mi presencia, bajo mi perdón, bajo mi misericordia, bajo mi dirección. Aunque te caigas, yo te levanto. Pero lo importante es que nosotros aceptemos el perdón de Jesús, que entendamos que necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo. Aquí en el versículo 9 podemos ver la autosuficiencia de este hombre, que dice que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. A eso les habló Jesús esta parábola, dice. Y dice el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué era un fariseo? Muchos de nosotros nos comportamos como un fariseo. Muchos de nosotros somos fariseos. Y le explico lo que quiere decir un fariseo, y si quiere búsquelo en el diccionario. Dice que el fariseo es una persona religiosa que finge una moral, unos sentimientos o unas creencias que no tiene. Se convierte totalmente en un hipócrita. Muchos de nosotros estamos siendo fariseos. Solo somos religiosos. Se nos olvida aquel que está necesitado. Se nos olvida de aquel que anda en una dirección totalmente contraria al Señor. Y en lugar de ayudarlo, lo despepitamos. En lugar de ayudarlo, lo criticamos. En lugar de ayudarlo, se nos olvida cómo Jesús nos redimió y nos perdonó a nosotros. Y cómo cuántas personas oraron por nosotros cuando andábamos perdidos sin Cristo en nuestro corazón. Cuando andábamos perdidos sin conocer la luz del Evangelio de Jesús. Cuando andábamos o íbamos en una dirección totalmente contraria a la voluntad de Dios. De ahí nos sacó el Señor. Y de ahí puede sacar a todo aquel que tal vez en estos momentos podamos ver nosotros que anda totalmente perdido. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero es necesario que compartamos la luz del Evangelio de Jesús. Es necesario que oremos por esas personas para que más y más personas procedan al arrepentimiento. No nos creamos autosuficientes. Apartados del Señor, nada podemos hacer.
No, porque si no vamos a caer en una religiosidad. Vamos a ser fariseos. Vamos a ser solo personas que apantallan o fingen tener una moral o una solvencia moral intachable, pero en nuestro corazón está lleno de un sinfín de cosas que no nos permiten tener una verdadera comunión con Jesús, que no nos permiten tener una verdadera relación con Cristo Jesús, íntima, verdadera, a través de reconocer que somos pecadores, a través de reconocer que necesitamos la misericordia, a través de reconocer que necesitamos el perdón, a través de reconocer que fallamos. Eso es lo que quiere el Señor, que le reconozcamos, que le busquemos, que nos arrepintamos, que humillemos nuestro corazón bajo la mano poderosa de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jesús para que Él nos levante, para que Él nos redima, para que Él nos consuele, para que Él nos guíe, nos enseñe y nos proteja y nos aparte de toda acechanza del enemigo. Tiene que reconocer sus debilidades, tiene que reconocer sus tentaciones y luchar para huir, para apartarse de aquellas cosas que van a ofender a Dios primeramente. Y ese es el problema en esta época, que dice que la humanidad ha perdido la sensibilidad. En los postreros tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. Ya el hacer cosas desagradables a Dios, el hacerlas o no hacerlas, nos parece algo normal, nos parece algo cotidiano. No pensamos antes de cometer un error, no pensamos antes de ofender a Dios, no pensamos antes de ofender a los demás, no pensamos antes de desagradar a Dios, porque es la misma falta de espiritualidad, es la misma falta de la búsqueda de la ayuda de Dios, es la misma falta de reconocimiento de que necesitamos ayuda de parte de Dios, es esa misma falta de querer acercarnos a Jesús, es eso mismo lo que nos impulsa a caer en los brazos de Satanás. No recapacitamos, no pensamos, no analizamos, nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. Basta ver una oferta del mundo de Satanás y rapidito caemos rendidos a los pies de Satanás, porque estamos siendo solo religiosos, porque decimos que somos católicos, porque decimos que somos evangélicos, pero cuando verdaderamente debemos de reconocer, cuando verdaderamente debemos de cumplir, cuando verdaderamente debemos de ser luz en medio de las tinieblas, cuando verdaderamente debemos de dar muestra que hemos nacido de nuevo, cuando verdaderamente debemos de reflejar la luz del Evangelio de Jesús, cuando verdaderamente debemos de dar un buen testimonio, mejor servimos de piedra de tropiezo, mejor nos dejamos llevar, como dicen, donde va Vicente, ahí va toda la gente, y caemos fácilmente rendidos a los deleites carnales, a los deleites materiales, a los vicios, a todas aquellas cosas que son muchas veces desagradables a Dios. Aquellas cosas que no nos van a dejar crecer espiritualmente, aquellas cosas que no nos van a dejar tener una relación íntima y verdadera con Jesús, porque nos creemos autosuficientes. Y dice el versículo 10 que un hombre era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era un hipócrita, un religioso que fingía una moral o unos sentimientos que verdaderamente no existían en su corazón, que se cree más que los demás. El evangelio no es para creernos más santos que los demás, es para reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda de Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesús, el evangelio del perdón, el evangelio de la misericordia. Es para reconocer que podemos ser succionados por las corrientes de este mundo si no andamos protegidos bajo la poderosa mano de Jesús. Luego dice que el publicano era un arrendador o un cobrador de impuestos o rentas públicas de las minas del estado de la antigua Roma. Eso era un publicano, aquel que andaba exprimiendo, vulgarmente hablando, o andaba presionando a las personas para que pagaran sus impuestos, para que pagaran sus rentas, para que pagaran un montón de cosas. Ese era un publicano, aquel que trabajaba para el imperio romano en aquel tiempo.
un imperio sádico, malo, un imperio que totalmente tenía sometido a un pueblo, muchos pueblos que andaban en conquistas, en luchas, viendo de dónde sacaban dinero, viendo de dónde sacaban un montón de cosas. Y aún así habían personas de allí mismo, de Israel, que trabajaban para ellos. Y podía decir, bueno, ese hombre, imagínense todo lo que andaba haciendo. Pero al final vamos a ver que para Jesús no hay imposibles y Él puede perdonar a aquel que reconozca que necesita ayuda. No aquel que se crea un religioso y que crea que ya lo conoce más y que ya conoce todo y que se cree más grande que Dios o más perfecto que Dios. No, aquel que verdaderamente reconozca que Jesús lo puede salvar, que Jesús lo pueda perdonar, que de allí donde anda cometiendo esos errores Jesús lo va a sacar, que Jesús lo va a levantar, que Jesús lo va a perdonar, pero tiene que reconocer y cambiar de dirección y entender que han dado por un camino equivocado, diferente, contrario a Dios, pero quiere darle un giro a su vida. A esas personas son las que busca el Señor. Con esas personas es con las que quiere trabajar Cristo Jesús, con aquel que abra su corazón y reconozca que es un pecador y que necesita la ayuda de Jesús. La clave está en aceptar el perdón de Jesús. La clave está en aceptar que necesitamos la redención. La clave está en humillar nuestro corazón a Cristo Jesús, reconocer que necesitamos un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Nos es necesario nacer de nuevo. Luego dice el versículo 11 y 12: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Se estaba autojustificando. Por eso el tema de esta noche: hay que reconocer nuestra falta. No debemos de andarnos justificando. No debemos de andarnos autojustificando, diciendo yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro, yo no hago esto, yo no hago lo otro, por lo tanto yo merezco más que los demás. Eso es autojustificarse. Eso se llama autosuficiencia. Eso se llama creerse más santo que los demás. Y la santidad lo que significa es estar apartado para Dios, estar apartado para las cosas de Dios. No quiere decir que ando en el aire, no quiere decir que soy perfecto, no quiere decir que soy más que los demás, no. Es reconocer que solo en Cristo podemos hallar ese respaldo que nuestra alma necesita, esa sabiduría. La palabra de Dios dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la da en abundancia y sin reproches. Entonces dice, este hombre se estaba autojustificando, diciendo que él daba gracias a Dios porque no era como los otros hombres, porque no era ladrón, porque no era injusto, porque no era adúltero, ni aún como este publicano. Ahí está señalando a otra persona, señalando a aquel que anda mal, señalando a aquel que anda perdido, señalando a aquel que anda en una dirección contraria a Dios. Así hacemos nosotros. Andamos mencionando lo que nosotros no hacemos para creernos más que los demás, pero en nuestro corazón todavía existe el rencor, todavía existen los malos sentimientos, el odio, la prepotencia, la altivez, el orgullo. Claro, como son cosas internas que no se ven, que cuando andamos con el cigarro en la boca, como cuando andamos con el trago en la mano, como cuando andamos adulterando, como cuando andamos en fornicación, como cuando andamos haciendo cosas que se pueden ver. Tratamos de tapar esas cosas internas que todavía existen en nosotros, los malos sentimientos, los malos pensamientos, la envidia, el egoísmo. Todas esas cosas todavía existen en todos. No podemos creernos más ni más que los demás, más santos que los demás o más justos que los demás. No hay justo ni aún uno, solo Jesucristo. Solo Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Este hombre se estaba autojustificando y creía merecer más que los demás. Creía merecer más que los demás. Así muchos de nosotros nos creemos que merecemos más que los demás. Todos somos inmerecedores. En eso consiste la gracia. Es un regalo inmerecido. Esa es la salvación, un regalo inmerecido, porque no lo merecíamos. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en eso consiste la gracia de Jesucristo. En eso consiste el perdón. En un regalo inmerecido, porque nadie merecíamos el regalo de la salvación, pero fue por el amor y la gran misericordia de Jesucristo, que murió por nosotros aún siendo pecadores. Este hombre se estaba justificando porque no era como los demás. Dice en el 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Muchas veces queremos apantallar a Dios, que porque pasamos metidos en la iglesia todo el día, que porque hacemos esto, porque lo hacemos lo otro, que porque ayunamos, porque aquí, porque allá. Pero de nada nos va a servir todo eso si en nuestro corazón verdaderamente no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque no es por esas obras, sino es por reconocer que Jesús redime de todo pecado. No nos creamos, no nos andemos autojustificando. Solo la sangre de Jesús nos puede justificar. Luego dice en el versículo 14, el 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí estaba reconociendo que necesitaba la presencia de Dios. Aquí estaba reconociendo que necesitaba la propiciación de Jesucristo. Aquí estaba reconociendo que necesitaba el perdón de Jesús, porque estaba reconociendo que era pecador. No tenía ni siquiera el valor de ver hacia arriba, de ver hacia el cielo para pedir perdón. No tenía ni el valor. Se sentía indigno, porque eso es lo que somos. Debemos de reconocer que somos indignos ante la santidad, ante la presencia de Jesucristo. Porque muchos nos andamos comparando con aquel que anda llevando una vida totalmente perdida. Y por eso es que nos lucimos o nos vemos mejor. Pero no, debemos de reconocer que nos debemos de ver en el espejo de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Ahí nos debemos de ver en ese espejo. No nos andemos comparando con aquel que anda perdido. No, comparémonos, veámonos en el espejo de los mandamientos. ¿Qué tan lejos estamos de cumplirlos? Nadie, ni los que predicamos, ni los pastores, nadie los puede cumplir, ni los sacerdotes, nadie los va a poder cumplir. Ahí debemos de vernos en ese espejo. Para eso sirven los mandamientos, para vernos en ese espejo y ver qué tan lejos estoy de poderlos cumplir. Qué tan lejos estoy de ya no ser un mentiroso, de ya no andar envidiando, de ya no andar viendo, pecando con los ojos, de no andar pecando con la mirada, con el pensamiento, de no andar deseando la mujer del prójimo, de no andar envidiando cosas materiales que otro tiene, de honrar a nuestros padres, de hablar mentiras, de hablar sandeces, de hablar jayanadas, de andar haciendo un montón de cosas. Ahí pongámonos a leer los 10 mandamientos, a ver cuál de esos cumplimos. Ninguno. No los vamos a cumplir. Por eso necesitamos a Jesús, porque Él sí los cumplió. Por eso necesitamos que Él entre en nuestro corazón, porque cuando Él los cumple y entra en nuestro corazón, gracias a eso usted y yo tenemos salvación y vida eterna, porque hemos recibido a Jesucristo, que Él es el que nos acerca y nos justifica ante el Padre. Justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos andemos comparando con aquel que anda patas arriba. No, si ahí vamos a salir bonitos. No, si ahí vamos a salir bien. Es como que usted se ponga a jugar fútbol con un niño de 5 años y que diga: te voy a ganar. Claro que le va a ganar, claro que le va a meter más goles, porque nos aprovechamos para que no se note nuestro gris. Nos ponemos a compararnos con aquel que todo es oscuro para él, que todo es negro, que todo pinta negro para él.
para vernos bien, para creernos más santos. No. Comparémonos. ¿Qué tan lejos estamos? Lejísimo de ser unas personas rectas y correctas como Jesucristo quiere. Reconozcamos, no nos andemos justificando. Mejor reconozcamos que necesitamos la ayuda de Jesús. No nos andemos autojustificando como este hombre lo hizo. Mejor el publicano reconoció, no quería ni alzar sus ojos al cielo, y le dijo al Señor: sé propicio a mí, soy un pecador. Y mire lo que dice el 14, y aquí está la clave de este sermón. Dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así vamos a encontrar el perdón, la misericordia, la salvación, la redención de Jesús, humillando nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que fallamos, reconociendo que vamos a seguir fallando si no nos agarramos de la mano de Jesús, para que Él nos perdone, para que Él nos guíe, para que Él nos dé fortaleza, para que podamos estar cimentados en la fe, para que podamos estar bien parados en la fe, para que podamos estar bien instruidos en la palabra de Dios, para que cuando vengan esas ofertas, esas acechanzas de Satanás, podamos decir la palabra más sabia que podamos tener ante cualquier acechanza de Satanás, que es poder decir no. Cuando le digan vamos a echarnos unos tragos, no, porque tengo que glorificar y honrar el nombre de Jesús. Cuando te digan prendamos este cigarrito, usted tenga que decir no, pueda decir no. No por creerse más santo que los demás, no, sino porque tiene la luz del Evangelio de Jesús en su corazón, porque el Espíritu Santo le está dando esa sabiduría para poder decir no. Cuando le inviten a hacer algo que desagrade y deshonre a nuestro Señor Jesús, poder decir no. Porque dice el más grande mandamiento: amar a Dios, al Señor tu Dios, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Ponernos a pensar antes de ofender a Dios, ¿con qué lo vamos a ofender? ¿Con qué le vamos a fallar? Para poder decir no ante cualquier oferta del mundo, que para nuestra carne es deleitoso, claro. Para nuestra carne es sabroso, claro que es sabroso. Para nuestra carne es algo que nos llama la atención, claro que nos llama la atención. Pero ese es el problema, que andamos mucho en la carne y tenemos descuidado el espíritu, y andamos muy metidos en la carne, y nuestra parte espiritual, nuestra vida espiritual está por el suelo, porque no queremos buscar del Señor en oración, no queremos buscar del Señor en predicación, no queremos buscar al Señor en alabanza, no queremos buscar al Señor en lectura bíblica, no le queremos buscar, queremos deleites carnales para poderme entretener, para poder tapar todas aquellas cosas que están embargando mi corazón. Pero Jesús nos puede respaldar, nos puede ayudar. Él nos va a dar esa fuerza para podernos humillar y reconocer que el Señor Jesús nos anda buscando, nos anda llamando para perdonarnos, para levantarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Usted puede tener paz en medio de la tormenta. Solo abra su corazón a Cristo. A pesar de que ande sufriendo cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, usted va a sentir paz en su corazón cuando tenga a Cristo verdaderamente como su Señor y Salvador. No solo cuando sea un religioso, no cuando se quede estancado diciendo soy evangélico, no cuando se quede estancado diciendo soy católico. No se estanque en la religión, siga más adelante, trascienda, conozca de Jesús, conozca a Jesús, conozca de la palabra de Dios, conozca la verdad y la verdad nos hará libres. No se quede estancado pensando que usted pertenece a una religión X. No se quede estancado pensando de que usted no puede trascender o aprender más de lo que la religión le está diciendo. Jesús no es religión. La salvación no es religión. El Evangelio de Jesucristo no es religión.
Jesucristo trasciende más allá de cualquier norma, dogma o cualquier enseñanza de hombres, porque esa es la religión. La religión son reglas, normas, estatutos inventados por los hombres para tratar de acercarse a Dios. Pero el único que lo puede acercar a Dios se llama Jesucristo. Pero para eso tiene que humillarse, tiene que humillar su corazón y reconocer que fallamos, que somos pecadores, que no somos dignos. Pero gracias a su amor y su gran misericordia, Jesús nos dio ese regalo, dio esa gracia, que es un regalo inmerecido. Si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. La Biblia lo dice. Yo le invito en esta noche que si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el momento que se lleve ese regalo de salvación. Repita conmigo esta oración. Hágalo con fe, hágalo con convicción. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escríbeme en el libro de la vida eterna, para que cuando yo muera pueda disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Pasen muy buenas noches. Recuerde, es necesario que busquemos al Señor de todo corazón, que nos aferremos a su palabra, que pongamos nuestros cimientos sobre la roca que es Jesucristo. En estos tiempos, en este mes de diciembre, se vienen muchas ofertas de parte de Satanás, en fiestas, en invitaciones, en cosas que desagradan muchas veces, o hay muchas cosas que pueden desagradar a Dios, y muchas cosas mundanas, terrenales, carnales, que se nos van a poner a nuestra disposición, que se van a poner a nuestros ojos, que se van a poner a la orden de nosotros. Y si no andamos bien parados, bien orados, bien cimentados en la fe, vamos a caer rendidos a las ofertas de Satanás. Y no vale la pena perder esa comunión con Dios por 1 minuto, 5 minutos, media hora de deleite carnal. Honremos y glorifiquemos a Jesús, porque Él merece eso y mucho más, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.